Tú no eres malo, solo estás perdido. El criminal mantenía el arma firme, sin intención de retroceder. Entonces la niña dijo sin miedo: «Tú no eres malo, solo estás perdido». Lo que sucedió después, nadie allí estaba preparado para verlo. Carmen caminaba tranquila por la calle estrecha del barrio, sintiendo el sol tibio de la tarde tocar su rostro arrugado mientras equilibraba las dos bolsas del mandado. Pensaba en cosas simples: los frijoles que había dejado remojando, el pan aún caliente que había comprado en la panadería de la esquina, el silencio que la esperaba en casa. Sus pasos eran lentos pero firmes, acostumbrados a la soledad y a la rutina. Nada en esa tarde anunciaba peligro, solo un día común más llegando a su fin, como tantos otros que había aprendido a atravesar sola, hasta que un asalto comenzó de forma brusca, inesperada y violenta. El ataque llegó demasiado rápido para cualquier reacción lógica. Un asaltante apareció por detrás e intentó arrancarle la bolsa del hombro a Carmen con un jalón seco, desequilibrándola en plena banqueta. «¡Suéltala!», gritó él con la voz áspera, el rostro tenso, los brazos fuertes presionándola contra su cuerpo. Carmen se asustó pero resistió. Instintivamente, se aferró a la bolsa con fuerza, el corazón desbocado. «Déjeme en paz», gritó ella, con la voz temblorosa mientras intentaba mantenerse en pie para no caer al suelo. El hombre perdió la paciencia en segundos. La lucha breve llamó la atención y él reaccionó con una amenaza, sacando el arma a la vista. «Voy a disparar si no sueltas ahora», perreó acercando su rostro al de ella. Carmen sintió que las piernas le fallaban, pero algo dentro de ella aún resistía. Quizá orgullo, quizá pura desesperación. «No necesita hacer esto», dijo casi sin voz, sintiendo las manos dolerle de tanto apretar la bolsa. La mirada de él, sin embargo, no retrocedía. Era un asalto claro, directo y peligroso. Fue en ese instante cuando él notó algo a lo lejos y todo su cuerpo reaccionó. Una niña caminaba hacia ellos con pasos lentos y despreocupados, como si cruzara la calle sin prisa. El asaltante miró alrededor, murmuró una maldición y, presa del pánico por ser visto, cambió de posición rápidamente. Jaló a Carmen hacia atrás, la rodeó con el brazo y apuntó el arma al frente, usando el cuerpo de la anciana como escudo. «¡Alto ahí!», gritó, ahora aún más descontrolado. «No te acerques». Carmen sintió el brazo de él apretándole el pecho por detrás y pensó que ese sería el último momento de su vida. El corazón latía tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Frente a ellas, la niña seguía caminando, ignorando los gritos, ignorando el arma, ignorando el caos. El contraste era casi absurdo. De un lado, un asaltante nervioso, sudoroso, con los músculos tensos. Del otro, una niña serena, con la mirada firme, como si pudiera ver más allá de la escena. «Te dije que te detuvieras», volvió a gritar él apuntando el arma hacia la niña para intimidarla. «¿Quieres morir?». La niña se detuvo a pocos metros y levantó el rostro con calma. Sus ojos no mostraban desafío, solo atención. «Tienes miedo», dijo como quien señala algo evidente. La frase golpeó al hombre como un impacto inesperado. «Cállate», respondió nervioso. «No sabes nada». La niña mantuvo su postura tranquila. «Sé lo que se siente pensar que nadie te va a ayudar», dijo en voz baja, sin dar un solo paso atrás. El hombre soltó una risa amarga. «Eres solo una niña», replicó. «No sabes lo que es pasar hambre, dormir en el suelo, ser olvidado por todos». Carmen notó que el brazo que la sujetaba temblaba ligeramente, y eso la asustó aún más que el arma. «Yo duermo en la calle», respondió la niña sin levantar la voz. «No tengo papá ni mamá». El silencio que siguió fue pesado, casi sofocante. El asaltante tragó saliva. «No me hables», gritó, pero la agresividad ya sonaba frágil. La niña permaneció ahí, inmóvil, aún con el arma apuntando. Carmen quiso gritarle que se detuviera,
pero el miedo le cerró la garganta. «Tú no eres malo», continuó la niña mirándolo directamente. «Solo estás herido». La mano que sostenía el arma comenzó a bajar, aunque lentamente. «Basta», dijo él con menos fuerza. «Deja de hablar». Pero ella no se detuvo. «¿Alguna vez alguien te sostuvo cuando estabas así?», preguntó simple y directa. La pregunta abrió algo dentro de él que parecía haber estado guardado demasiado tiempo. Los ojos del hombre se llenaron de lágrimas que intentó ocultar, parpadeando rápido. «Ya basta», gritó, pero su voz se quebró a la mitad. Carmen sintió que el brazo aflojaba un poco. «Ya no puedo», murmuró él, más para sí mismo que para ellas. El arma bajó por completo, colgando al costado del cuerpo. En un gesto abrupto, soltó a Carmen y retrocedió. Sin mirar atrás, el asaltante salió corriendo por una calle lateral, desapareciendo entre los autos estacionados. Carmen se dejó caer y se sentó en la banqueta, con las bolsas tiradas a un lado y el cuerpo entero temblando. La niña permaneció de pie, observando la dirección por donde él había huido, como si supiera que ese encuentro no se borraría fácilmente. Minutos después, el sonido de las sirenas cortó el aire. 2 policías se acercaron, hicieron preguntas rápidas y ayudaron a Carmen a ponerse de pie. «¿Sabe quién era el asaltante?», preguntó uno de ellos. Carmen negó con la cabeza. «Nunca lo había visto», respondió, aún en shock. El policía se volvió hacia la niña. «¿Sabes hacia dónde se fue?». Ella se encogió de hombros. «No sé», dijo con naturalidad. Cuando los policías se fueron, el ruido de la calle volvió a la normalidad. Carmen respiró hondo. Se acercó a la niña y tomó sus manos con cuidado, con los ojos llenos de lágrimas. «Me salvaste la vida», dijo, con la voz quebrada. La niña sonrió suavemente. «No fue nada», respondió como si hubiera hecho algo pequeño. Carmen dudó un instante y luego preguntó: «¿Cómo te llamas, querida?». La niña levantó el rostro. «Angélica», respondió. «¿Y dónde vives, Angélica?». La respuesta fue simple y directa. «Vivo en la calle. No tengo papás». El silencio se extendió entre las dos, pesado y lleno de significado. Carmen sintió que algo antiguo se movía dentro de ella, algo que creía dormido. ¿Tú no quieres pasar la noche en mi casa?», preguntó en voz baja, casi con miedo. Angélica pensó un segundo y asintió. «Está bien», dijo. Y en ese instante, sin que ninguna de las dos lo supiera, algo mucho más grande comenzaba a tomar forma. La casa de Carmen parecía otra esa noche, casi irreconocible. El silencio denso que siempre flotaba en los pasillos fue reemplazado por pasos ligeros, por el crujido discreto del piso de madera y por el sonido curioso de cajones abriéndose y cerrándose. Angélica observaba todo con atención, como quien entra en un mundo nuevo, tocando los objetos con cuidado y respeto. Carmen, sentada a la mesa, acompañaba cada movimiento, sintiendo una presión extraña en el pecho, mezcla de sorpresa y abrigo. En la cocina, la convivencia comenzó a tomar forma de manera natural. Angélica ayudó a poner los platos, preguntó dónde estaba la sal, rió cuando casi se le cae un vaso. «Aquí es pequeño, pero está ordenado», dijo Carmen un poco cohibida. «Me gusta», respondió la niña de inmediato. «Huele a comida de verdad». La frase sencilla hizo que Carmen sonriera, una sonrisa tímida, de esas que ya no recordaba cómo sostener por mucho tiempo. Durante la cena, el ambiente fue ligero, casi familiar. Angélica elogió los frijoles, pidió un poco más de arroz y contó historias inconexas de su día a día en la calle, siempre con un tono más curioso que triste. Carmen escuchaba todo con atención, a veces reprendiendo suavemente. «Come despacio, te vas a atragantar». Angélica obedecía riendo. El sonido de la risa llenaba espacios que llevaban años vacíos. Después de la comida, se sentaron en la sala, compartiendo el sofá viejo.
La televisión encendida parecía solo un fondo, mientras Angélica se interesaba por las fotografías en las paredes. «¿Quién es este?», preguntó, señalando una imagen antigua. Carmen tardó en responder. «Era mi esposo», dijo por fin. «Ya falleció». Angélica asintió en silencio, respetando la pausa que siguió. Poco a poco las preguntas se volvieron más delicadas. «¿Y esta foto pequeña?», insistió Angélica, mirando un portarretrato casi escondido. Carmen sintió el cuerpo tensarse. La mirada se perdió en el tiempo, como si la sala hubiera desaparecido. «Ese era mi hijo», murmuró. Angélica se acercó un poco más y se sentó a su lado, sin tocarla aún, solo estando presente. Las palabras comenzaron a salir con dificultad, pero ya no se detuvieron. Carmen contó el día en que su hijo desapareció, a un bebé, llevado del patio en un descuido cruel. Habló de las búsquedas interminables, de las promesas vacías, de las puertas cerradas. «Lo busqué durante años», dijo con la voz quebrada. «Después me cansé de esperar». Las lágrimas llegaron en silencio, corriendo despacio por su rostro. Angélica escuchó todo con absoluta atención, como si cada detalle fuera importante. Cuando Carmen terminó, el silencio volvió a ocupar la sala, pero ya no era el mismo de antes. Angélica tomó la mano de la anciana con cuidado. «Usted no tuvo la culpa», dijo con firmeza. Carmen cerró los ojos, sintiendo que esa frase tocaba un lugar demasiado sensible. A la mañana siguiente, mientras desayunaban juntas, Angélica parecía pensativa. Movía el pan en el plato, miraba por la ventana. «El hombre de ayer...», empezó despacio. Carmen se puso tensa de inmediato. «No hables de él», respondió seca. «Casi me mata». Angélica respiró hondo. «Lo sé», dijo, «pero vi tristeza en él. Mucha». Carmen se levantó de la mesa, intentando cerrar el tema. «Hay gente que elige el camino equivocado», replicó. Angélica también se levantó con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y si nadie la hubiera ayudado a usted?», preguntó, con voz baja pero firme. La pregunta cayó pesada entre las dos. Carmen sintió el golpe directo en el pecho, como si viejas heridas fueran tocadas sin aviso. Se quedó quieta, de espaldas, intentando ordenar sus propios pensamientos. Esa convivencia tan armoniosa, tan inesperada, ahora empujaba sus límites emocionales. Lentamente, Carmen se volvió hacia la niña, dándose cuenta de que esa presencia no era solo un alivio para su soledad. Era un llamado. Salieron muy temprano, caminando por las calles con pasos cautelosos y miradas atentas. Pasaron por plazas, callejones y paradas de autobús, preguntando a algunas personas de la calle si habían visto a un hombre nervioso, perdido, con la mirada cansada. Carmen sentía el estómago revuelto en cada esquina. Una parte de ella deseaba no encontrarlo. Angélica, en cambio, avanzaba decidida, como si supiera que ese encuentro era inevitable. Después de un tiempo, al doblar por una calle menos transitada, vieron una marquesina estrecha. Encontraron al hombre bajo esa marquesina, encogido como si quisiera desaparecer del mundo. El cuerpo estaba sucio, la barba descuidada, la ropa arrugada y marcada por una noche mal dormida. Carmen se detuvo a varios metros de distancia, con el corazón acelerado al reconocerlo de inmediato. El miedo volvió con toda su fuerza, trayendo la imagen del arma apuntándole a la cabeza. La niña, en cambio, dio un paso al frente sin dudar, como si ese lugar no le resultara extraño. Cuando notó su presencia, el hombre despertó sobresaltado. Sus ojos se abrieron al ver a Carmen y por instinto intentó levantarse para huir. Tropezó, casi cayó, con el cuerpo demasiado débil para obedecer el impulso. «No se acerquen», murmuró con la voz ronca, cargada de vergüenza. Carmen dio un paso atrás. «Angélica, cuidado», susurró sintiendo el miedo subirle por la espalda. Angélica ignoró la advertencia y se acercó despacio, manteniendo las manos visibles. «No venimos a hacerte daño»,
dijo con calma. El hombre soltó una risa corta y amarga. ¿Hacerme daño? Respondió abriendo los brazos. Mírame, yo ya soy lo peor que existe. Bajó la cabeza, con los hombros caídos. No merezco ayuda. No merezco nada. Carmen observaba la escena con el pecho apretado, dividida entre el recuerdo del terror y la imagen de ese hombre roto. «Casi me matas», dijo con la voz temblorosa. El hombre cerró los ojos, como si aceptara la acusación. «Lo sé», respondió en voz baja, «y eso me va a acompañar para siempre». No intentó justificarse ni pidió perdón, solo se hundió aún más en sí mismo. Angélica se arrodilló frente a él, quedando a la misma altura. «¿Recuerdas lo que sentiste ayer?», preguntó con suavidad. Él asintió lentamente. «Lo recuerdo», murmuró. «Todo, el miedo, la rabia, el vacío». La niña respiró hondo. «Yo vi cuando bajaste el arma», dijo. «Eso no fue debilidad, fue humanidad». El hombre levantó la mirada, confundido. «¿Humanidad?», repitió casi riéndose. «Estás hablando con un delincuente». Angélica no desvió la mirada. «Estás hablando con alguien que nunca fue cuidado», respondió. Carmen sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Ese intercambio parecía tocar algo demasiado profundo, algo que ella misma había evitado durante años. «Angélica, esto es peligroso», insistió Carmen, con la voz cargada de un pánico contenido. «No sabemos de lo que es capaz». El hombre se encogió aún más. «Ella tiene razón», dijo, señalando a Carmen sin mirarla. «Deberían irse, fingir que nunca me vieron». Respiró hondo, como si reunir fuerzas fuera demasiado doloroso. «Arruino todo lo que toco». Angélica se volvió hacia Carmen. «Él ya se siente castigado», dijo con firmeza. «Míralo». Carmen miró, y por primera vez no vio solo al agresor. Vio a un hombre exhausto, roto, con los ojos hundidos, de quien carga un abandono antiguo. Aún así, el miedo seguía ahí, latiendo con fuerza. «Tengo miedo de ti», confesó Carmen con la voz quebrada. El hombre asintió, sin sorpresa. «Deberías», respondió. «Yo también tengo miedo de mí». El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas no dichas. Entonces Angélica puso la mano sobre su brazo, un gesto simple, pero cargado de valentía. «Todos necesitan un lugar donde caer cuando ya no aguantan más», dijo, «aunque sea por poco tiempo». Él retiró el brazo por instinto, luego se detuvo. Las manos comenzaron a temblarle. «No pertenezco a ningún lugar», murmuró. «Nunca pertenecí». La niña miró de nuevo a Carmen, insistente, casi suplicante. «Solo unos días», dijo. «No para confiar, solo para respirar». Carmen respiró hondo, sintiendo el peso del pasado y del presente chocar dentro del pecho. Contra todo miedo, contra toda razón, las palabras escaparon. «Puedes quedarte en mi casa unos días», dijo, aún insegura. El hombre levantó el rostro lentamente, sorprendido. El silencio se extendió por algunos segundos hasta que asintió, derrotado y aliviado al mismo tiempo. «Está bien», murmuró. Y en ese instante, los tres supieron que algo irreversible acababa de comenzar. La llegada de él a la casa de Carmen fue silenciosa e incómoda. Entró con los hombros encorvados y la mirada baja, como alguien que espera ser expulsado en cualquier momento. No preguntó dónde sentarse ni dónde dormir. Simplemente se quedó de pie cerca de la puerta, apretando con fuerza la mochila gastada. Carmen señaló el sofá con un gesto breve, manteniendo distancia. El aire entre los dos era denso, cargado de recuerdos recientes y de un miedo no resuelto. En los primeros momentos casi no hubo palabras. Carmen caminaba por la casa con cautela, observando cada movimiento de él, como si temiera un gesto inesperado. Él, por su parte, se movía demasiado despacio, pisando con cuidado, evitando tocar cualquier cosa. Angélica percibía todo: los silencios, las miradas cruzadas,
la tensión escondida en las pequeñas pausas. Era como si dos mundos compartieran el mismo espacio sin saber cómo convivir. En la cocina, la escena se repitió. Carmen preparaba el café en silencio, mientras él permanecía recargado en la pared, sin atreverse a acercarse. Angélica rompió el hielo de manera sencilla. «¿Te gusta el café fuerte o suave?», preguntó, mirándolo con naturalidad. Él tardó en responder. «Da igual», murmuró. «Entonces será como le gusta a la dueña de la casa», dijo ella sonriendo levemente. Fue una sonrisa pequeña, pero suficiente para aliviar el ambiente por unos segundos. Durante las comidas él comía poco y rápido, siempre con la mirada baja. Carmen observaba cada gesto, cada movimiento de sus manos, intentando encontrar algo que explicara la incomodidad que sentía. Angélica iniciaba conversaciones, hablaba del día, contaba pequeñas historias como si estuviera cosiendo los espacios vacíos entre ellos. «Aquí nadie pasa hambre», dijo Carmen en cierto momento, casi como una advertencia. Él asintió, sin levantar la vista. «Gracias», respondió en un hilo de voz. Con el paso de las horas, comenzaron a aparecer pequeñas señales. Un plato lavado y colocado correctamente en el escurridor. Una toalla doblada con cuidado excesivo. Un «con permiso» casi inaudible al cruzar la sala. Carmen notaba todo, aún fingiendo no hacerlo. Esos gestos simples la confundían. No encajaban con la imagen del hombre armado que aún la perseguía. Angélica seguía siendo el vínculo invisible entre los dos. A veces se sentaba junto a Carmen, otras junto a él, siempre con naturalidad. Hacía preguntas sencillas y directas, que no exigían defensas. «¿Dormiste bien? ¿Quieres otra cobija? Aquí hace frío por la noche». Él respondía con frases cortas, pero ya no parecía tan encogido. Carmen, aún en silencio, comenzaba a sentir algo distinto, una inquietud que iba más allá del miedo. Fue en una tarde común, casi banal, cuando todo cambió. Carmen estaba en el patio, colgando la ropa en el tendedero, cuando notó que él estaba sentado en una banca de madera, con las perneras del pantalón un poco levantadas por el calor. El sol caía de lado, iluminando la piel de la pierna descubierta. Carmen se detuvo de golpe, y el gancho se le cayó de la mano. Ahí, justo encima del tobillo, estaba la marca. Pequeña, irregular, con una forma que ella conocía mejor que su propio rostro. El corazón de Carmen se aceleró de manera violenta. La visión le robó el aliento, como si el aire hubiera sido arrancado del patio. Por un instante, el tiempo pareció congelarse, y todo alrededor perdió sonido. Parpadeó varias veces, intentando convencerse de que estaba equivocada. Dio un paso al frente, luego otro con el cuerpo temblando. La marca seguía ahí, demasiado real para ser imaginación. El mismo color, el mismo dibujo torcido, la misma ubicación exacta. Carmen sintió que las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse en la pared. Angélica notó de inmediato el cambio en el semblante de la anciana. «¿Todo está bien?», preguntó acercándose. Carmen no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pierna de él, y la respiración le salía corta, irregular. Él levantó la mirada, confundido. «¿Pasó algo?», preguntó inseguro. Carmen desvió el rostro rápidamente, como si la hubieran sorprendido. «No, no es nada», dijo con dificultad. La voz salió quebrada, delatando su estado. Soltó el tendedero y entró a la casa apresurada, dejando atrás la ropa mojada, la banca de madera y dos miradas llenas de duda. El corazón le latía con tanta fuerza que dolía. Dentro del cuarto, Carmen cerró la puerta y se llevó la mano al pecho, intentando calmarse. Esa marca la conocía desde el nacimiento. Recordaba haber pasado el dedo por ella muchas veces, haberlo comentado con el médico, haber guardado ese detalle en la memoria como algo único, imposible de confundir. «No puede ser», murmuró para sí, caminando de un lado a otro.
Angélica se quedó en el patio, mirando la puerta cerrada. Miró a él, que ahora parecía aún más perdido. «Solo se asustó», dijo, intentando tranquilizarlo. Él asintió, pero la incomodidad volvió a apoderarse de su rostro. «No debería estar aquí», murmuró. Angélica, firme, respondió: «Aún no ha terminado». Mientras tanto, Carmen se sentó en la cama, con la mirada perdida en el pasado. La convivencia extraña, los silencios, los pequeños gestos, todo comenzaba a reorganizarse en su mente de una forma aterradora. Carmen pasó toda la noche sin dormir. Sentada en la orilla de la cama, con las manos temblorosas apoyadas en las rodillas, revivía la imagen de la marca una y otra vez, como si su mente se negara a aceptar lo que sus ojos habían visto. El corazón latía descompasado, a veces acelerándose, a veces fallando, como si acompañara el conflicto que se formaba dentro de ella. «No puede ser coincidencia», murmuraba intentando convencerse de que necesitaba pruebas, algo concreto, antes de permitir que la esperanza la destruyera otra vez. A la mañana siguiente, Carmen salió temprano, antes de que Angélica despertara. Regresó horas después con papeles antiguos, una carpeta gastada que rara vez abría, estudios, anotaciones médicas amarillentas por el tiempo. Extendió todo sobre la mesa de la cocina con un cuidado casi ritual. Cada documento cargaba un pedazo de dolor, de espera, de promesas incumplidas. Comparaba fechas, hacía cuentas en silencio, sentía que le faltaba el aire con cada coincidencia que aparecía. Mientras tanto, él permanecía en el cuarto, ajeno a la tormenta que se desataba. Se sentía un intruso, un peso, alguien ocupando un espacio que no le pertenecía. Angélica notó su incomodidad y se sentó a su lado en el sofá. «Ella solo está arreglando unas cosas», dijo con suavidad. Él asintió, pero en su mirada había un miedo antiguo, el de ser rechazado en cuanto la verdad saliera a la luz, fuera cual fuera. Carmen respiró hondo antes de llamarlos. La voz le salió más firme de lo que esperaba. Los tres se sentaron a la mesa y por un instante nadie dijo nada. El silencio era pesado, casi solemne. Carmen observaba cada detalle del rostro de él. Los rasgos marcados, la forma de sostener la taza, las manos demasiado grandes para su regazo. Todo parecía encajar de una manera inquietante. Comenzó con preguntas sencillas, casi banales. ¿Dónde había nacido? ¿Qué recordaba de su infancia? Si tenía algún recuerdo antiguo que no lograba explicar. Él respondió con cautela, sin entender el motivo de esa conversación repentina. Habló de recuerdos fragmentados, de voces sin rostro, de una sensación constante de haber sido arrancado de algún lugar. Angélica escuchaba en silencio, sintiendo que el aire cambiaba a su alrededor. Entonces Carmen tomó uno de los papeles y lo sostuvo con fuerza. «Cuando eras bebé», comenzó con la voz temblorosa, «tenías una marca de nacimiento en la pierna derecha». Él frunció el ceño, confundido. «La tengo hasta hoy», respondió. «Siempre la he tenido». El corazón de Carmen volvió a dispararse y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Ella continuó casi sin aliento, describiendo la marca con detalle. La forma irregular, la ubicación exacta, la observación hecha por el médico el día del parto. Él palideció. «Nadie nunca supo eso», murmuró. «Yo mismo evito mirarla». Angélica sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, comprendiendo que algo enorme estaba a punto de revelarse. Carmen se levantó y fue al cuarto. Regresó con un objeto antiguo entre las manos, una almohada pequeña, descolorida, guardada durante décadas. «Esto estaba en la cuna», dijo con la voz quebrada. «Nunca pude tirarla». El silencio que siguió parecía gritar. Él miraba la almohada como si enfrentara un pasado que no recordaba, pero sentía. Antes de continuar, Carmen respiró hondo, como quien se prepara para un salto sin retorno. Lo miró directamente, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Nunca te pregunté tu nombre», dijo con cuidado, casi en un susurro.
Él tardó unos segundos en responder, como si sintiera el peso de la pregunta. Javier, dijo por fin en voz baja. En el instante en que el nombre resonó en la sala, algo se rompió dentro de Carmen. Todo su cuerpo comenzó a temblar y las lágrimas brotaron sin control. «Todo es verdad», murmuró entre sollozos. Angélica abrió los ojos con asombro, sintiendo el impacto de esas palabras. Javier permaneció inmóvil, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Javier era el nombre que yo había elegido, continuó Carmen, llorando abiertamente. El nombre que te susurré al oído cuando aún estabas en mis brazos. Entonces contó con detalles dolorosos el día del secuestro, la desesperación, la búsqueda incansable, los años esperando a un hijo que nunca regresó. Cada palabra era una herida reabierta. Javier se llevó las manos a la cabeza con el rostro contraído. «Esto es una locura», murmuró. «No puede ser verdad». Pero su cuerpo reaccionaba antes que su mente. El pecho apretado, la respiración irregular. «Siempre sentí que me faltaba algo», confesó con la voz quebrada. «Siempre». Carmen se acercó, pero se detuvo a unos pasos, respetando su espacio. «Yo soy tu madre», dijo, con una mezcla de dolor y esperanza que apenas cabía en su pecho. «Te busqué durante 30 años. No hubo abrazo en ese momento. Solo lágrimas, silencio y un impacto demasiado profundo para cualquier gesto inmediato». Angélica observaba todo con el corazón acelerado. Veía ahí no un reencuentro feliz, sino dos almas heridas intentando reconocerse, madre e hijo separados por el tiempo, por el trauma, por la vida. El aire en la casa parecía distinto, cargado de una verdad que lo cambiaba todo. Y, aunque la revelación finalmente había sido hecha, nadie allí sabía aún qué hacer con ella. El amor no llegó de inmediato, ni tampoco el alivio. Solo había impacto, confusión y un futuro incierto abriéndose frente a ellos, pesado e inevitable, esperando el siguiente paso. Después de la revelación, la casa se sumergió en un silencio distinto, casi opresivo. Javier recorría las habitaciones como un fantasma, sin estar realmente ahí. Se sentaba, se levantaba, miraba por la ventana durante largos minutos, como si el mundo de afuera fuera más fácil de entender que lo que ahora existía dentro de él. La palabra madre resonaba en su mente de forma insistente, desconectada, imposible de ordenar. Nada tenía sentido, y todo parecía demasiado pesado para cargar. Su cabeza era un torbellino. Los recuerdos fragmentados de la infancia comenzaron a mezclarse con escenas recientes, creando imágenes confusas que lo mareaban. Pensaba en la calle, en los años durmiendo en banquetas, en la violencia, en las malas decisiones. ¿Cómo alguien así puede ser hijo de alguien?, se preguntaba en silencio. Cada vez que miraba a Carmen, sentía una mezcla de culpa, rabia y vergüenza. No lograba sostenerle la mirada por mucho tiempo. Carmen, por su parte, respetaba su espacio, aún con el corazón destrozado. Observaba desde lejos, intentando no presionar, intentando no asustar. Angélica percibía la tensión creciente y permanecía más cerca de Javier, sentándose a su lado, ofreciendo presencia sin exigir respuestas. «No tienes que hablar ahora», le decía en voz baja. Él solo asentía, con la mirada perdida. Esa noche Javier casi no durmió. Se quedó sentado en la orilla del colchón improvisado, mirando al suelo, repitiendo mentalmente todo lo que había escuchado. 30 años, murmuró. 30 años buscando a alguien como yo. La idea era insoportable. Se sentía un fraude, un error, alguien que manchaba cualquier cosa buena que tocara. La ansiedad le apretaba el pecho y la respiración se volvía corta, irregular. Antes del amanecer tomó una decisión impulsiva, casi automática. Agarró la mochila gastada y metió dentro unas pocas prendas, lo que quedaba de su vida. Caminó por la casa en absoluto silencio, evitando mirar las paredes, los objetos,
cualquier cosa que pudiera hacerlo dudar. No pertenezco aquí, repetía para sí mismo, como un mantra de autocastigo. Abrir esa puerta parecía más fácil que enfrentar lo que sentía. Cuando ya estaba en la calle, el aire frío le golpeó el rostro, trayendo una falsa sensación de libertad. Fue entonces cuando escuchó pasos apresurados detrás de él. «Javier», llamó Angélica, sin aliento. Él se detuvo, pero no se volvió. «No me sigas», dijo con dureza, intentando protegerse. La niña corrió hasta alcanzarlo y le sujetó el brazo con una fuerza inesperada. «No puedes irte así», dijo casi llorando. Él finalmente se volvió con los ojos enrojecidos y el rostro cargado de cansancio emocional. «No puedo», confesó. «No sé ser hijo, no sé quedarme». Las palabras salían atropelladas, como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo. Angélica negó con la cabeza. «Nadie nace sabiendo», respondió. «Pero huir no va a arreglar nada». La firmeza de su voz contrastaba con la fragilidad de él. Javier sintió que las piernas le fallaban. El cuerpo, exhausto, ya no acompañaba a la mente en colapso. El mundo pareció girar y tuvo que arrodillarse en la banqueta sujetándose la cabeza con fuerza. «Estoy cansado», murmuró, rompiéndose al fin. Las lágrimas brotaron sin control, profundas, antiguas. Angélica se arrodilló a su lado y lo abrazó como pudo. El llanto se transformó en falta de aire, la desesperación en dolor físico. Los vecinos pidieron ayuda y en poco tiempo llegó una ambulancia. Carmen apareció poco después, pálida, en shock, al ver a su hijo en ese estado. «Te fallé», susurró tomando su mano mientras lo subían. Javier no respondió, pero apretó los dedos de ella con fuerza, como si ese gesto fuera todo lo que podía ofrecer. En el hospital, los médicos hablaron de un colapso físico y emocional. Javier quedó en observación, sedado, mientras Carmen y Angélica esperaban afuera, en silencio. El intento de huida no había sido solo un impulso, había sido el límite de alguien que pasó toda la vida huyendo de todo, incluso de sí mismo. Y mientras él dormía, atrapado entre un pasado que lo aplastaba y un futuro que aún lo asustaba, algo comenzaba lentamente a romperse por dentro. No era sanación ni aceptación. Era el inicio doloroso de una rendición que todavía no sabía cómo enfrentar. La habitación del hospital estaba en silencio cuando Javier abrió los ojos. La luz suave de la mañana entraba por la ventana, dibujando sombras tranquilas en la pared blanca. Durante unos segundos no supo dónde estaba ni por qué. Luego la memoria regresó en oleadas, trayendo la noche, el colapso, la calle, el llanto. Respiró hondo, sintiendo el pecho doler, pero algo era distinto. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía ganas de huir. Carmen estaba sentada junto a la cama, sosteniendo un vaso de agua con ambas manos, como si eso la mantuviera en pie. Cuando notó que él había despertado, se levantó con un impulso contenido. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz cargada de cuidado y miedo. Javier asintió despacio. «Creo que sí», respondió. El silencio que siguió no fue incómodo, fue respetuoso, casi tierno. En los días siguientes, la recuperación fue lenta, pero constante. Carmen comenzó a visitar a su hijo todos los días, llevándole ropa limpia, fruta cortada, pequeñas cosas que nunca había tenido oportunidad de ofrecerle antes. Javier observaba cada gesto con atención, como alguien que aprende un idioma nuevo. «No tienes que hacer esto», decía a veces. «Quiero hacerlo», respondía ella siempre firme, como si fuera una decisión innegociable. Cuando por fin regresó a casa, algo había cambiado entre ellos. Ya no había el mismo peso en las miradas, ni la misma rigidez en los movimientos. Se sentaban juntos a la mesa, hablaban de cosas simples, se reían de pequeños tropiezos del día a día. Javier empezó a ayudar espontáneamente, arreglando una puerta, barriendo el patio, como si quisiera devolver con gestos todo lo que nunca recibió. Angélica observaba todo con una sonrisa discreta.
casi satisfecha. Veía algo reconstruirse poco a poco, como una casa antigua siendo restaurada con paciencia. ¿Alguna vez has pensado en cuándo cumples años?, preguntó ella una tarde. Javier frunció el ceño. Nunca lo celebré, respondió. Carmen, que escuchaba desde la cocina, sintió que el pecho se le apretaba. Esa frase cargaba una ausencia demasiado grande. La semana siguiente, Carmen decidió hacer algo que jamás imaginó que podría lograr. Preparó un pastel sencillo como sabía hacerlo, colocó una sola vela en el centro y separó una foto antigua, amarillenta, de la cuna que había guardado durante décadas. Cuando Javier entró a la sala y vio la escena, se detuvo de inmediato. «¿Qué es esto?», preguntó confundido. Carmen respiró hondo. «Es tu cumpleaños», dijo. «Aunque esté atrasado, sigue importando». Javier sintió que las piernas le fallaban. Se acercó despacio a la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. «Nadie nunca hizo esto por mí», murmuró. Carmen asintió con las lágrimas ya corriendo por su rostro. Debía haberlo hecho hace mucho tiempo. Angélica apagó la luz y dijo en voz baja: «¿Puedes pedir un deseo?». Javier cerró los ojos por un instante, sin saber qué pedir, y luego sopló la vela. No hubo aplausos ni música, solo silencio y lágrimas compartidas. Carmen dio un paso al frente y, sin pedir permiso, envolvió a su hijo en un abrazo firme, de esos que cargan años de espera. Javier dudó un segundo y luego respondió hundiendo el rostro en el hombro de ella. Lloró como nunca antes, no de dolor sino de alivio. «Tuve tanto miedo de perderte otra vez», confesó Carmen entre sollozos. «Yo también», respondió él. «Pero no quiero irme». Las palabras fueron simples, pero cargaban un peso inmenso. Angélica se acercó y abrazó a los dos, cerrando ese círculo que parecía, por fin, completo. En ese momento, ya no eran una anciana y un hombre roto por el pasado. Eran madre e hijo, aprendiendo a reconocerse en el presente. La sanación no llegó como un milagro repentino, sino como una elección diaria, hecha de pequeños gestos, de sonrisas tímidas, de abrazos largos, y por primera vez, el futuro dejó de parecer un lugar aterrador. El atardecer caía despacio sobre el patio, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y dorado. La luz suave tocaba las plantas, el suelo de tierra y la silla antigua apoyada contra la pared. Carmen estaba sentada con las manos descansando sobre el regazo, el rostro sereno como no lo había estado en décadas. Javier permanecía a su lado, en silencio, observando el horizonte como quien aprende a respirar de nuevo. Angélica se sentó entre los dos, apoyándose suavemente en ambos cuerpos, como si ese espacio siempre hubiera sido suyo. Durante algunos minutos nadie dijo nada, y aún así no había vacío. El silencio era acogedor, lleno de cosas dichas sin palabras. Javier pensaba en su propia vida, como quien revisa un camino torcido bajo una nueva luz. Por primera vez, no sentía vergüenza del pasado, solo respeto por la supervivencia. Carmen, por su parte, sentía algo raro y profundo. Paz sin culpa. Angélica fue la primera en romper el silencio, con la voz baja y firme. «Te dije que no eras malo. Solo estabas perdido». Javier cerró los ojos por un instante, dejando que la frase lo atravesara por completo. Cuando volvió a mirar, había lágrimas contenidas, pero no dolor. «Pasé toda la vida pensando que no tenía un lugar en el mundo», respondió, con la voz quebrada. «Hoy sé que solo no sabía dónde buscar». Carmen se volvió lentamente hacia él y tomó su mano con cuidado como quien protege algo precioso. «Siempre tuviste un lugar», dijo con firmeza y dulzura. «Solo nos lo arrebataron». Su voz no tembló. Ya no había desesperación, solo verdad. «Pero ahora estamos aquí». Angélica sonrió satisfecha y se acomodó un poco más entre los dos. «Entonces nos encontramos, ¿verdad?»,
dijo con sencillez. Carmen cerró los ojos por un segundo, sintiendo cómo el peso de décadas finalmente se disipaba. Sí, mi querida, respondió, con la voz firme pero cargada de emoción. Finalmente, nos encontramos. El cielo se oscureció un poco más y las primeras estrellas comenzaron a aparecer. Javier apretó la mano de su madre, sintiendo algo que nunca había tenido: pertenencia. No había promesas grandiosas ni finales perfectos. Había presencia, había elección, había amor construido en el presente a pesar de todo. En ese patio sencillo, 3 destinos heridos se alinearon: una madre que nunca dejó de esperar, un hijo que finalmente dejó de huir, y una niña que, sin poseer nada, fue quien lo devolvió todo. Y así, sin aplausos ni milagros visibles, la historia llegó a su cierre, no con el fin del dolor, sino con el comienzo de una vida entera que por fin tenía sentido. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.